El día de hoy nos va a acompañar la maestra Viviana de los Ríos. Es una persona entrañable para mí. Yo tuve la oportunidad de conocerla en algún grupo de desarrollo hace algunos años y la verdad es que siempre me quedé con este gran sabor de boca de su generosidad, de su capacidad, ¿no? Cuando la invité a participar en este espacio, inmediatamente me dijo que sí. La verdad es que fue temas de agendas los que nos retrasó este encuentro. Pero bueno, cuando me refiero a su capacidad, genuinamente es, unos momentos charlábamos antes de entrar al en vivo, le digo, no puedo presentarte con todo tu currículum porque nos llevaríamos los 30 minutos de la presentación y nos reíamos, pero en muy buena lid. Ella tiene una maestría en psicoterapia clínica, pero me dice, me encanta que me presenten como psicoterapeuta y docente. Así que desde este lugar nos va a acompañar. Ella actualmente tiene consulta privada y está dando clases a nivel de licenciatura, tanto en la Universidad Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, como en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, cuando también charlamos previamente sobre sobre qué tema podía ella regalarnos este espacio. La verdad es que hay mucho, sin embargo creo que toda esta circunstancia que sigue siendo la realidad cotidiana, pues nos lleva a necesitar cada vez más técnicas, más herramientas, más tips para poder manejar todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con el manejo de la incertidumbre, con a lo mejor posibles emociones que pueden ser angustia, depresión, todo esto, ¿no? Entonces, me decía ella, manejémoslo de una manera genérica, relaciones interpersonales, ¿no? Y el manejo de la angustia en estados de crisis. Y bueno, pues sin más preámbulo, Viviana, te cedo todo el micrófono. De verdad, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y nuevamente te agradezco mucho tu tiempo. No, Adelante. al contrario, Moni, para mí un honor. Tú eres también alguien que admiro mucho en esta experiencia que pudimos compartir de los grupos de desarrollo, de tu testimonio, de cómo has roto esquemas, de emprendido, hecho, te sigo en las redes y me encanta todo lo que compartes. Y además, esta vocación que tienes de servicio y de ayuda y de llevar como toda la formación que adquirimos en semiología donde se pueda, que ahí veo cómo vas abriendo tus cursos y la verdad es que para mí es un honor estar contigo hoy y te lo digo de corazón, o sea, me encanta seguirte y el testimonio que das en lo que haces y con la mayor de las humildades, porque siempre es por el afán y la vocación de dar y de entregarte y de compartir. Entonces, de verdad, todo mi reconocimiento. Y pues muchas gracias por la invitación. Digo, ciertamente es un tema muy complejo, muy amplio. Voy a tratar de compartir un poquito, pues desde mi experiencia actual clínica terapéutica con mis alumnos, ¿no? El tema es un poco relaciones interpersonales y manejo de la ansiedad, pues en crisis, y estamos en una crisis histórica que definitivamente si nos lo hubieran contado antes de marzo del año pasado, hubiéramos creído que era una película de ficción, ¿no? Nadie nos lo hubiéramos creído, Sí, sí. pero que definitivamente nos han metido en una situación en donde, literal, de un día para otro, ¿no? Nos fuimos de puente largo, todos felices y fascinados, y regresamos a guardarnos a nuestras casas en las circunstancias que cada quien tengamos de espacio, pero de estar acostumbrados a un ritmo de vida como el que se vive en este mundo actual hasta antes del COVID, en donde pues salíamos de la casa, a lo mejor sí nos cruzábamos con la familia y con quienes vivíamos, pero ratitos, ¿no? O sea, era Sí. muy fácil como convivir sin estar, porque pues salgo corriendo a la escuela, regreso a medio comer, la tarea, actividades en la tarde o extraescolares, cenamos y con reuniones sociales, salidas, y de repente, oh sorpresa, nos encontramos con quienes hemos vivido toda la vida, pero con quienes no convivíamos como de repente nos vimos obligados a hacerlo, ¿no? Y esto pues ha generado, creo que muchas dificultades o crisis en estas relaciones interpersonales en el encierro,
en donde de repente pues hemos tenido que aprender a interactuar y se han generado muchas situaciones que de repente han sido difíciles de manejar y que nos causan mucha ansiedad. Así es. ¿No? Y a lo mejor antes me ha pasado incluso con muchos pacientes o con alumnos que me comparten, pues si las cosas en casa y con nuestros familiares más cercanos no estaban tan bien, pues siempre había esta posibilidad de evadirse, armar el plan afuera, ver a los amigos, como salirnos en no afrontar o no resolver. Y ahorita otra vez, pues resulta que no tuvimos chance más que de ver cómo manejar esto, ¿no? Aquí me gustaría como pues, sensibilizarnos y empatizar con qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Yo creo que ha sido una parte complicada, pues tenemos que convivir con nuestra familia, hemos tenido que volvernos sí o sí pues un poquito más tolerantes, porque además pues estamos compartiendo el mismo espacio, los temas del internet en muchos casos han sido toda una odisea, porque todo el mundo está conectado, trabajando, estudiando, que por favor desconéctense, que yo no puedo, que no griten, que no pasen, que no me hagan ruido. Comparto incluso de manera personal, ¿no? O sea, a mi marido de repente le costó mucho trabajo porque pues obviamente él estaba acostumbrado a irse a su trinchera, a su oficina, entrar como en paz, llegar, prepararse su café, estar en armonía y de repente pues no, aquí es entre las problemáticas de que si los hijos no se pueden conectar, de que ya me sacó, de que ya me peleé con mi hermano y entonces gritamos y el otro estaba en junta y el grito. Entonces, hemos estado afrontando retos, creo que muy, muy fuertes. Y eso pues también nos ha movido, ¿no? O sea, obviamente todo lo que estamos viviendo nos ha desbalanceado en muchos aspectos. Y entonces, quisiera analizar esto y tratar de dar ciertas estrategias. Okay. Por un lado, en este aspecto de estar pues, encerrados en nuestras casas con nuestra familia, creo que es importante como analizar un poquito cómo estamos en diferentes áreas o aspectos, pues para identificar cómo nos está pegando esto del encierro, esto finalmente que estamos viviendo, que es un fenómeno mundial y que de verdad de repente sigue siendo muy difícil de creer, ¿no? Y aquí lo dividiría en 4 áreas como quizá muy concretas o específicas. En primer lugar, a nivel emocional, ¿no? O sea, como esta evaluación de emocionalmente cómo estoy, qué emociones traigo, qué sentimientos tengo, si estoy irritable, si estoy reactivo, si de repente cambian mis estados emocionales, si más bien incluso hay personas que como que se han bloqueado emocionalmente, entonces como se sienten así como flats, como de ya me desconecté y entonces mejor no siento, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel cognitivo? Esto creo que también ha sido un reto bien importante. Muchos de mis alumnos y de los pacientes de repente me dicen, es que no me puedo concentrar, es que no puedo poner atención, es que se me olvidan cosas, siento que hasta la memoria, hasta de repente me preocupo porque cosas que antes eran como súper cotidianas y estaba acostumbrada a malabarear muchas pelotitas, ahorita no pierdo la cabeza porque la traigo pegada, ¿no? O sea, acabo de hacer algo y se me olvidó, tenía que resolver algo y ya no sé dónde lo dejé. Esto también ha sido algo que ha causado mucho estrés, o sea, esta sensación de por qué se me olvida, por qué estoy tan dispersa, por qué no me logro concentrar, ¿no? Lo que antes hacía en el trabajo de manera a lo mejor mucho más fluida, ahora me cuesta. Ahí soy muy de autobalconearme, pero por ejemplo, yo llevo muchísimos años dando clases y soy de una memoria muy espacial. Entonces yo daba clases y entraba al salón y ubicaba perfecto en qué salón decía qué ejemplo o en qué parte del programa iba. Ahora, por ejemplo, esta parte de dar clases en línea, si no hago mis anotaciones, de repente me cuesta mucho el cachar en qué iba, en qué me quedé con un grupo, qué dije aquí, no repetirlo, porque nos cambió la forma en la que procesábamos la información como estábamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo también aquí, Viviana, que es como cómo se enlazan estas dos partes. Mi experiencia emocional ante el cambio y entonces la capacidad cognitiva que tengo de,
antes como que esta parte de la vida rápida, de tengo que trasladarme, ir, llegas, das una clase, sales, entras, había muy poco espacio para la parte emocional. Y ahora estás conviviendo sin tener que trasladarte, sin correr, sin la prisa, sin el estrés, y entonces empieza a surgir la emoción. ¿Sí? Y emociones que antes evadía o evitaba con todos estos distractores externos y que ahorita pues de alguna manera no es tan fácil y esta realidad nos confronta a tener que entrarle a identificar esta parte, que también ha sido como todo un reto, aunque también a Dios gracias ha sido como una gran oportunidad porque hay quien la ha aprovechado, ¿no? Como de decir, vivía yo en el acelere y en el hacia afuera y ahora, bueno, como de alguna manera volteo a ver esta vida interna, ¿no? En otro sentido, también a nivel físico, esto ha tenido como su impacto. O sea, personas que de repente me dicen, es que estar sentada en la computadora hace que me paro y me duele todo, me rechina todo, ¿no? No me doy cuenta que llevo mucho rato sentada en la computadora, entonces estoy toda tensa, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, hay veces que después de mucho rato me paro y digo, ay, o sea, como caigo en la cuenta de cómo estaba ya engarrotada de mucho rato. Por ejemplo, síntomas pues, que obviamente han afectado al sueño, al descanso, dolores de cabeza, dolores musculares. Y por último, pero quizá para mí en este tema además un aspecto muy importante, en las relaciones interpersonales. Y Por entonces, supuesto. ¿cómo en este estar todos en casa juntos, de repente a lo mejor hay quien no se halla, quien se aísla, va y busca una guardilla en la cual, como desaparecerse, ¿no? El que se encierra en su cuarto, el que en vez de lograr como convivir mejor, ya no sabe como ni dónde meterse para no estar, ¿no? Y entonces hay aislamiento, a lo mejor evitar interactuar, si a veces incluso en estas interacciones pues, estamos a lo mejor todos reactivos o a veces un poquito irritables o cansados, ¿no? Es paradójico porque hay una parte en la que estar en casa también se ha vuelto muy cansado Claro, físicamente, claro. ¿no? Como a lo mejor estamos muy susceptibles y lo que antes aguantábamos que nos contestaran de cierta forma, bueno, ahora nos lo dicen y brincamos o nos lo tomamos como súper personal, sentimos rechazo, sin darnos cuenta reaccionamos de manera pues un poquito también hostil. Entonces esto ha sido un reto en las relaciones interpersonales, ¿no? Y pues también finalmente se ha ido generando en muchos casos un círculo vicioso en donde estás susceptible, reaccionas de manera a lo mejor irritada, el otro también, te sientes ofendido, entonces te aíslas, te sientes rechazado, esto empieza a generar tensión en la dinámica y en la interacción con los que convivimos todo el tiempo, esto empieza a causar ansiedad, estrés y como bola de nieve, ¿no? En este círculo vicioso, pues de la piedrita chiquita se va haciendo una bola inmensa que ha estado como que repercutiendo en muchos sentidos. ¿Y Entonces, qué dirías tú que está al final de todo esto? O sea, atrás de todo esto que mencionas, todas estas partes que han trastocado la relación interpersonal, ¿el miedo? ¿Es el miedo? un cambio, ¿no? O sea, definitivamente nos cambiaron el ritmo en el que estábamos, la forma en la que estábamos acostumbrados a funcionar y esto ha implicado una confrontación, ¿no? Ok. O sea, esto que decíamos, hay familias que vivían en la misma casa pero no convivían porque estaban completamente en el afuera, cada quien en sus actividades y de repente pues hubo un tener que estar unos con otros, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, por un lado, una realidad así de concreta. Nos metieron en nuestra casa y ahora sí tenemos que convivir y estar con los que vivíamos. Ujú. Que antes no necesariamente convivíamos, aunque viviéramos en la misma casa, ¿no? Ok. Por otro lado, coincido contigo, definitivamente, claro que hay una serie de aspectos de miedo, de incertidumbre, de sentirse que esto no es lo normal, pero pues ya tampoco podemos seguir sintiendo que es nada más un paréntesis, porque este paréntesis ya se hizo también así como demasiado largo, ¿no? Estamos a nada de cumplir un año. Estamos a nada de cumplir un año y es increíble.
Entonces, obviamente ahí entran como muchos factores, pero también el que una paciente me decía que esto del encierro ha evidenciado lo que ya había. Si a lo mejor hay quien estaba bien en sus relaciones familiares y con las personas con las que vivía, pues a lo mejor incluso ha sido una oportunidad a positivo de estar mejor y de convivir aún más. Pero justamente quienes no habían invertido en estas relaciones con los más cercanos, pues obviamente esto también ha hecho que se magnifique y que se evidencie y que ahorita no haya para dónde dar la vuelta. O sea, están surgiendo estas problemáticas que puede ser importante, pues, afrontarlas, ¿no? Que creo Claro, que también esa ha sido una de las grandes lecciones de este evento, que ya no nos da chance de evadir y de estar en el afuera, claro. ¿no? Tenemos que aprovechar y afrontar y entrarle e interiorizar. Y eso pues tiene que empezar en cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? De identificar cómo estamos reaccionando, cómo está nuestro estrés y si esto está llegando a niveles de ansiedad o no, que de alguna manera pues está afectando además en estas relaciones interpersonales en casa, ¿no? Se vio un aumento en los divorcios, en la violencia contra la mujer, o sea, sí hubo como un incremento en todas estas partes de estas conductas que por supuesto se exacerbaron con la convivencia, con la cotidianidad, Uh ¿no? -huh. Y como bien decías al inicio, todos encerrados en un mismo lugar. Que algunos tienen un privilegio de tener casas más amplias, menos amplias, con jardines, sin jardines, pero otros realmente son casas muy pequeñas en donde conviven 5, 6, 7 personas, ¿no? Y entonces sí, todo esto se sumó. Sí, y como dices, un poco el aumento significativo en cuestiones ya clínicas de ansiedad y de depresión, ¿no? A mí me han Sí, llegado muchos pacientes de primera vez por Zoom, a lo mejor con colegas, incluso, pues sí, esta como demanda de referir, de atender, porque sí, obviamente, ha sido como todo un tema. De hecho, hay un doctor que ha hecho muchos videos sobre el COVID, el doctor Francisco Moreno, que es el que lleva todo lo de COVID del ABC. uh -huh. Y en un video que compartía decía que él está convencido que una de las consecuencias importantes de todo esto va a ser pues, a nivel emocional, Por ¿no? supuesto, Ahorita sí. estamos centrados en la parte de salud y de los síntomas y de la enfermedad y de muchas cosas, pero de alguna manera una de las consecuencias posteriores a este momento y ya desde ahorita va a ser el tema pues a nivel emocional, ¿no? Yo lo veo como todos estos procesos de duelos de distintas índoles, todos estos ciclos que se quedaron abiertos o que se van quedando abiertos a lo largo de toda la pandemia, porque al final la pandemia no ha acabado, ¿no? La circunstancia sigue siendo la misma, pero tenemos que seguir viviendo y avanzando, y entonces se van quedando todos estos pasitos, ¿no? Desde la ínfima de la nena que no tuvo su cierre Año. de año, de sexto año de primaria, hasta las personas que sus familiares han partido y no se pudieron despedir, ¿no? O sea, de ese tamaño, pero a mí cuando lo veo y cierro mis ojos y trato de hacer como una gráfica, veo como duelos y duelos y duelos abiertos y procesos abiertos, y claro que esto va a generar una serie de circunstancias porque sabemos perfectamente que el duelo se puede transformar en ira, en frustración, en depresión, en ansiedad. O sea, no nada más es el duelo, sino cómo lo voy a proyectar si no lo he podido procesar. Totalmente. Sí, sí, sí. Y este es un reto. Y por eso creo que esta parte de aprender a cómo autoevaluarnos, a identificar cómo estamos en estas 4 áreas, es algo que sería muy útil si lo hacemos parte justo de nuestra cotidianidad. Y justamente Emocional, físico, cognitivo cognitiva, física e interpersonal. e interpersonal. Ok. Ahora, el entender un poco cómo se manifiesta la ansiedad y que va muy en esta línea puede ser importante. La ansiedad tiene 3 vías de expresión. Una, justamente es esta parte cognitiva, emocional, ¿no? Todos estos anticipaciones, preocupaciones, temores, inseguridades, pensamientos y sentimientos negativos en los que nos enfrascamos
en 2 segundos y sin darnos cuenta, de maneras a veces muy automáticas. Entonces, esta parte a veces de hacer el alto e identificar cuáles son estos pensamientos y estas emociones que estoy sintiendo cuando empiezo a experimentar a lo mejor este estrés o esta ansiedad, es un paso clave. Voy a al final acomodar como estrategias a lo mejor un poquito más estructuradas, pero por ejemplo, ante esto hay así como que una técnica que es el párate, escucha y observa, ¿no? O sea, cuando estamos empezando a sentirnos inquietos, a sentirnos ansiosos, a sentir que no nos hallamos, que no sabemos qué hacer con nosotros, en vez de querer acelerarnos y correr, lo que es más importante es parar, escuchar en términos de escucharnos, de identificar en estos diferentes niveles y observar para en todo caso después saber qué hacer, ¿no? Okay. Como un alto en conciencia. Sí, total. Ponerte en conciencia esta distancia crítica de parar y decir qué es lo que está pasando. Yo a veces les pongo un ejemplo a mis pacientes, trato de usar como analogías y metáforas para aterrizar ciertas cosas, ¿no? Pero les pongo una imagen visual. ¿Han visto, por ejemplo, a un perro persiguiéndose la cola? Ok, Sí. un perro persiguiéndose la cola acaba agotado, ¿no? Puso muchísima actividad, pero no llegó a ningún lado. ¿Sí? Y cuando empezamos a entrar en ansiedad, es bien importante no caer en el ser ese perro que se persigue la cola, que empieza a querer moverse, que empieza a querer hacer, que le entra esta necesidad de ir y venir, de echar pleito, de ir a pelearse con quien se deje, porque no nos va a llevar a ningún lado, nos va a desgastar muchísimo y nos va a dejar exhaustos, agotados, sin saber además ni qué nos atropelló, ¿no? Entonces, Sí. de repente esta parte de parar, en vez de seguir como perro persiguiéndose la cola, sino decir, a ver, espérate, antes de seguir queriendo ir haciendo y deshaciendo, tengo que hacer pausa, ¿no? E identificar un poco cuáles son estos pensamientos y estas emociones. Si me estoy anticipando, si estoy teniendo pensamientos y sentimientos negativos, en qué preocupaciones o temores ya me enganché, con qué inseguridades mías de siempre me estoy enganchando, ¿no? Estos pensamientos y emociones, si no los frenamos, si los alimentamos, nos van a llevar a una reacción física, fisiológica, en donde si yo sigo alimentando esos pensamientos y esas emociones, voy a empezar a experimentar ya físicamente los signos o síntomas de la ansiedad. Voy a empezar a respirar rápido, voy a empezar a tener sudoración, a temblar, a tener un vacío, una sensación de hueco o de vacío. Cuando llegamos a esta cuestión fisiológica es bien difícil, porque ya que se arrancó, digamos, el circuito, no es como que lo voy a poder frenar de golpe. O sea, si ya activé esta reacción fisiológica nerviosa, necesita así como que cumplir su ciclo hasta que se apaga. Entonces aquí claro que lo ideal es tratar de cuando empiezo a experimentar esta molestia, este disconfort, estas sensaciones displacenteras, ¿no? Negativas, parar, porque si la sigo alimentando, voy a llegar a activar esta cuestión La parte fisiológica fisiológica. del sistema nervioso y ahí sí un poco, es como cuando prendes la mecha, pues hasta que explota, ¿no? Y si eres de mecha corta, pues más bronca, porque entonces luego y muy rápido activas como todo este circuito, ¿no? La tercera vía por la que se expresa la ansiedad va a ser la conductual. Y aquí pues puede ser conductas de fumar, de comer, de beber, de morderse las uñas, de estar inquieto, de estar moviendo el cuerpo. Y esto obviamente va a tener un impacto en mis relaciones interpersonales. O sea, si yo ya lo llevé a esta parte que no pude autorregular y lo manifiesto en la conducta, pues ya le grité a mi hijo, ya me peleé con mi esposo, ya traté de evadirlo bebiendo y la persona se puso borracha. O sea, una serie de situaciones conductuales que van a ir teniendo obviamente una repercusión directa en la relación con los que convivo, con los que estoy, ¿no? Claro.
Algunas estrategias para cada una de estas áreas pueden ser, de alguna forma, por ejemplo, para estos pensamientos y emociones, es tratar de aterrizarlo de manera realista y específica. Cuando yo empiezo a anticipar, a clavarme en las preocupaciones, en estos miedos, temores, si me dejo ir, voy a acabar ahogándome en un vaso de agua, ¿no? O sea, Sí, porque sí, además sí, sí. Se te viene el mundo encima. se te viene un mundo encima y lo haces inmenso. Yo Ujú. aquí, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes que es muy difícil manejar el pensamiento solo con el pensamiento, ¿no? O sea, nuestro pensamiento puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Peor enemigo, sí. Si a mí me llega un pensamiento negativo y yo simplemente digo, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso, me distraje a tomar agua y ya se me volvió a Ujú. colar el pensamiento negativo y ni cuenta me di y además ya me quedé ahí instalada. Entonces, muchas veces lo que yo sugiero es tratar incluso de aterrizar esto escribiéndolo, ¿no? O sea, una estrategia muy boba, pero que es muy útil, es la clásica listita de pros y contras, ¿no? O tratar como de balancear esos pensamientos negativos, irracionales y lógicos con aspectos objetivos, realistas, concretos. Si yo empiezo a anticipar, y voy a poner ejemplos bobos, pero yo estoy empezando a estar ansiosa, me siento insegura, mi marido está como a lo mejor un poco irritable, y yo me voy en el claro, es que si le digo va a gritar, se va a enojar, va a haber un drama, porque claro, yo no sirvo, no puedo, no soy, pues el otro va a estar entrando y ya toda mi reacción va a ser para que se cumpla todo eso que anticipé. Profecía cumplida, ¿no? Autocumplida, exacto. Autocumplida, exacto. Entonces, primero importante es empezar a neutralizar esto. O sea, sí, mi marido está irritable, ¿no? Estamos pasando a lo mejor por una situación económica difícil o hay mucha incertidumbre en el trabajo, pues está aquí encerrado con todos nosotros y de repente no es tan fácil. Pero si empiezo a aterrizarlo en lo concreto, a lo mejor incluso en ese empatizar con lo que el otro también está sintiendo y no quedarme únicamente como con lo que yo me estoy enmarañando. Dándole cuerda al pensamiento negativo nada más, sino más objetivo el asunto. Sí, pero ahí como estrategia yo sí recomiendo el escribirlo. O sea, porque Sí, de sí, verdad ahí es donde el pensamiento es muy cañón. Entonces, si sí, solo lo quiero controlar a través del pensamiento, se me va a escapar y ni cuenta me voy a dar, ¿no? sí, sí. Entonces, una estrategia que puede ser muy útil es pensar de manera realista, de manera específica, tratar de como poner tal cual, así como el paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? De aterrizar como estas cualidades que neutralizan o al menos balancean todos estos pensamientos negativos. Si yo Ujú. ahorita me pongo a angustiarme por cómo voy a seguir pagando la colegiatura, y en qué va a pasar, porque si seguimos encerrados y entonces no se reactiva la economía y no logro tener el ritmo de trabajo que tenía y a mi marido no le caen la misma cantidad de chamba, no, bueno, o sea, obviamente voy a entrar en una angustia que no voy a poder con ella. Sí, sí. Entonces, es decir, bueno, hoy por hoy sí tengo para pagar la colegiatura, hoy estoy trabajando en esto, estoy planteando nuevos proyectos, me estoy moviendo de cierta manera, tengo a lo mejor esto que puedo vender en un caso Extremo. extraordinario, puedo generar y ahorrar, ¿no? Entonces, lo pongo en lo específico y empiezo a ver alternativas Ujú, más que solo problemas. ujú. Por eso es que es tan importante que sea aterrizado y escrito. Y Sí, que sí. si incluso A mí la escritura me parece una grandiosa elaboración, tanto como el hablar, que a lo mejor por eso también estos en vivos a mí me parecen fascinantes. La escritura me parece un medio enorme de elaboración. También yo lo manejo mucho con mis pacientes, es vamos a escribir, a ver, pongámoslo en blanco y negro, pero escribe en un papel, o sea, sí, claro. y si tenemos chance de dejar esa hojita de pros y contras por ahí, porque a lo mejor en algún momento nos agarra muy a las carreras y no tenemos el chance de sentarnos a escribir, pero ya lo hicimos. Entonces, pues vamos y al menos lo volvemos a leer como en de slow down, ¿no? Bájale dos rayitas, si se puede, tranquila, no te enganches. Y mucho esto también nos va favoreciendo esta autorregulación,
de justamente estos pensamientos y de estas emociones. Porque si los alimentamos y nos dejamos ir, o sea, se vuelven monstruos que obviamente sentimos que nos comen, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A nivel fisiológico, puede sonar como muy obvio, muy lógico, pero las mejores estrategias son las técnicas de respiración y de relajación, Sí, sí, sí. que es conectar con el cuerpo, conectar con el momento presente, con el aquí y el ahora. Hay un ejercicio que es súper simple, pero que a mí me ha resultado como muy eficaz, que es esta parte en donde cuando te empiezas a sentir así inquieta, conscientemente vayas tensando todo tu cuerpo de manera ascendente o descendente, en donde empiezas tensando los pies, los dedos, el talón, la pantorrilla, las rodillas, los muslos, los glúteos, la espalda, los brazos, las manos, el cuello, la cara, o sea, estás completamente tenso, sostienes unos instantes y sueltas. Este es un ejercicio que en automático nos trae al presente, al aquí y en el ahorita. Sí. Nos conecta con nuestro cuerpo a justamente no estarnos yendo a todos estos pensamientos o ideas o emociones que se nos desbordan, sino que estoy poniendo toda mi atención consciente en el cuerpo. Este incluso se puede manejar de diferentes formas, ¿no? Si a alguien le interesa, pues obviamente les recomendaría buscar a lo mejor información sobre mindfulness, ¿no? Meditación, relajación. Mi sugerencia un poquito es de manera muy específica. O sea, si de repente esperamos volvernos expertos meditadores y lograr así una meditación zen, yogi en las primeras de cambio, muy probablemente nos vamos a frustrar mucho. Claro. Hay, por ejemplo, mucha información y tutoriales en YouTube de la meditación de 1 minuto, Sí, ¿no? sí. O sea, cómo concentrarte al momento presente, a calmar un poco la mente, a través de la respiración, a cachar cómo estás, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, sobre todo como recomendaciones iniciales, sí, mi recomendación es aspectos concretos, específicos, accesibles, ¿no? Cuando de repente queremos vencer la ansiedad con la aspiración o la expectativa de voy a meditar y voy a levitar casi casi porque la meditación, híjoles, al revés, muchas veces nos volvemos a llenar de ansiedad y de angustia porque no Porque logramos. no lo logramos. Exacto, exacto. Entonces mi sugerencia es un poquito como en un sentido muy concreto, específico, en el buen sentido lo digo como humildito, ¿no? O sea, Sí, sin sí. así las mega aspiraciones, pero que nos ayuden y que en el irlos practicando y perfeccionando, claro que podemos ir ampliando hasta donde queramos llegar, ¿no? Por supuesto. Pero en un objetivo de controlar la ansiedad, sí en esta parte como muy concreta y específica, ¿no? Sí, y hay cualquier cantidad en la red de oportunidades y de opciones, con ojos cerrados, con ojos abiertos, con gente que está acostada, con la gente que está dormida, con el agua, sin el agua, con el sonido, con la música, con la voz dedicada. O sea, sí, opciones tenemos muchas, ¿ok? Exacto. Y para la parte conductual, es muy importante hacer algo. O sea, si yo estoy tratando de tranquilizarme y de sentirme bien, solo pensándolo y solo relajándome, nuevamente en cualquier segundo me voy a volver a sentir inquieta, incómoda. Entonces, sí es bien importante ponernos a hacer algo, algo que nos distraiga, algo que nos ocupe, algo que de alguna manera no nos vuelva a relacionar con lo que nos está causando preocupación, ¿no? Hay quienes hablan, por ejemplo, de la meditación-acción. Y es, por ejemplo, una paciente me decía que el tejer ha sido su terapia más maravillosa, porque Sí, sí. finalmente está haciendo algo que le requiere suficiente atención como para tener que enfocarse, sin que sea algo tan Uh-huh. desgastante que entonces acabe como agotada mentalmente. Y entonces a Uh-huh. veces se pone a ver su serie y a tejer, ¿no? Antes, por ejemplo, me decía, es que a veces estaba yo viendo mi serie y aunque estaba picadísima con mi serie, cuando entraba en angustia, estaba viendo mi serie y en 2 segundos ya mi mente se había ido a todas mis preocupaciones, a todo lo que me agobia, a todas estas emociones, y entonces no me servía ni siquiera la serie. Sí, sí.
pero porque solo estaba con la serie, ¿no? Desde que se puso a ver la serie tejiendo, pues ya está lo suficientemente ocupada, activa en acción, para que tampoco así como que la mente vuele y haciendo algo. Entonces, ahí hay estrategias como iluminar mandalas, tejer, hacer rompecabezas, pero necesitamos hacer algo activo. O sea, quedarnos en nuestra cama tirados, simplemente queriendo relajar y meditar, o sea, un ratito nos sirve. Pero si no empezamos a hacer algo en términos de acción, Sí, sí. dirigido, manejado, tampoco va a ser suficiente. ¿Sí me explico? Sí, porque además también el movimiento va a generar otro tipo de químicos en el cuerpo que también nos van a ayudar a ponernos más alertas en el sentido positivo. Yo a inicios, bueno, el año pasado, por ahí de abril, mayo, subí un artículo que me parecía muy interesante, lo voy a rescatar para volverlo a postear, de qué actividades en este movimiento acción ayudaban para los momentos en que pudieras sentir ansiedad o depresión, eran las cosas que manejaban. Y por supuesto mencionaban el tejer, la carpintería, la cocina y el cultivo de las plantas. Eran las cosas, es este movimiento acción que te requiere, pues, cuánta agua le estoy poniendo, cuánta sal, la temperatura, pero hacerlo en este sentido, como en este ejercicio de voy a sacarme de mi pensamiento haciendo algo de movimiento, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y eso es como estrategias que ayudan a esta manifestación conductual de la ansiedad, porque además, si yo no hago algo activo, dirigido, pues voy a saltar el refrigerador o la despensa, me voy a deshacer las uñas, mordiéndome las uñas, o sea, voy a caer en esas conductas, pero no sanas, no benéficas, simplemente por liberar o tratar de sacar esta cuestión de tensión y de ansiedad, ¿no? Ok, ok. Entonces, de alguna manera, sí son como estrategias, pues que traté de como aterrizarlas en un sentido como muy específico, útil, ¿no? Para, pues, un Práctico. poquito, sí, exacto, para tratar de identificar en estos tres niveles, a nivel cognitivo, emocional, fisiológico y conductual. Si yo logro hacer parar, escuchar, observar. Y entonces, ya habiendo hecho esa pausa, logro entonces justamente decidir qué es lo que voy a hacer. Finalmente, perdón, trabajando en esta autorregulación. O sea, en ir conociéndome, identificando cuáles son estas emociones, estos pensamientos que tengo, haciéndome cargo y responsable, ¿no? De afrontarlos, en vez de echarle la culpa a mi marido que anda energúmeno, a mis hijos que todo el tiempo están dando lata o que están pidiendo de comer, ¿no? Esto ha sido como un tema que me da mucha risa porque sí, o sea, cuando entramos a la pandemia, muchas pacientes o amigas me decían, no, es que no dejan de comer, como estamos todo el día metidos en la casa, o sea, todo el tiempo están comiendo y pidiendo comida y no me doy No hay abasto. refrigerador que alcance. No, no, bueno, ese ha sido como todo un tema del súper, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente es hacerme responsable y cargo. Y en ese sentido, pues entonces voy a estar mejor con los que me rodean, porque no le estoy echando la culpa ni dando la responsabilidad a nadie más que a mí, Claro, de claro. mi propio estado. Y yo creo que esto es importantísimo. Esta parte que estás tocando ahorita, yo creo que es la más sensible de todas. Al final del día tenemos esta maravillosa oportunidad de ocupar este tiempo y espacio para conocernos y hacernos cargo de esto que está surgiendo. Porque lo dijimos al principio, no ha terminado, todavía falta otro tiempo más y obviamente existe la salida fácil en el sentido de decir, nos divorciamos, nos separamos, nos vamos, ¿no? Pero al final del día me sigo yendo como un tipo de fuga o evasión sin resolver realmente la temática que traigo por dentro, porque al final del día esto es algo que tiene que ver conmigo, con mi historia, con mis miedos, con mis preocupaciones, con mi temática, con mi linaje y con todo lo que traigo atrás, ¿no? Totalmente.
Sí, y digo, a lo mejor como dices, pues nos divorciamos y mando al marido a la porra, pero no voy a poder mandar a los hijos. E igual, si yo no soy capaz de observarme y de identificar qué es lo que sucede conmigo, pues entonces nos lo vamos a vivir gritando, peleando, frustrados o aislados, ¿no? O sea, de repente entonces ya no nos queremos ver y cada quien se encierra en su rincón de la casa y entonces tampoco convivimos, pero tampoco eso me hace sentir bien, ¿no? Claro, Entonces claro. sí creo que esta es una, pues también incluso oportunidad que el universo nos puso porque ya la necesitábamos en serio, ¿no? De esta parte que decíamos, ya no podemos correr hacia el afuera, ya no puedo evadirme y desaparecerme en el trabajo o desaparecerme en lo social, o sea, aquí estamos. A lo mejor unos tienen un poquito más chance de ir y venir, pero la realidad es que aquí estamos guardados y hay que aprovecharlo. Sí, obviamente no es fácil, ¿no? O sea, también hay Sí, que aprender a ser empáticos con nosotros mismos y no ser tampoco tan exigentes en ciertas cosas, pero sí haciéndonos cargo de identificar qué estamos sintiendo y qué está pasando y qué estoy pensando y cómo lo aterrizo y cómo lo pongo en su justa dimensión, ¿no? Y cómo lo abordo y cómo me hago cargo de mí misma para aprender a regularme y no dejarme ir simplemente con la emoción y con estos pensamientos que entonces me generan unas angustias o unas depresiones o unas ansiedades que a veces siento que me voy a morir, ¿no? claro, claro, sí. Ha sido, por ejemplo, pues sí, muy impactante. Mucha gente que ha empezado a experimentar ataques de pánico, crisis de angustia en su casa, ¿no? Ujú. Y que de verdad se siente que se muere y no entiende por qué, ¿no? Porque además eso es lo que es más difícil de las crisis de angustia o los ataques de pánico, que sientes que te está dando un infarto y que te vas a morir y aparentemente no hay ninguna razón que lo justifique, entonces sientes que te estás volviendo loco porque pues como porque de la nada, ¿no? Ujú. No, y las arritmias y la falta de respiración cuando te acuestas y sí, sí, también me ha tocado pacientes con este tipo de comportamientos y llevarlo y decirles, sí, estás en la parte fisiológica, pero esto tiene un trasfondo emocional y por supuesto que hay una solución, pero tenemos que entender que es como la partecita que tú ves, pero atrás hay otra cosa, ¿no? Exacto. Una maestra también comentaba el año pasado con nosotros en un curso que los seres humanos tenemos dos posibilidades, la conexión y el contacto, ¿no? El contacto es hacia afuera, la conexión es hacia adentro. Y entonces, al quitarnos el contacto, porque nos encerramos en casa, y entonces ya no ni el vecino, ni el maestro, ni tu jefe, ni nadie afuera, ni los amigos, ni la sociedad, ¿no? Te quedaste al interior y lo único que tenías es la posibilidad de explorar en la conexión que tan bloqueada se ve por el contacto, ¿no? Ujú. Y entonces también es como cómo poder reconectar desde este lugar, ¿no? Interno, en donde yo pueda construir pues mejores relaciones interpersonales, porque seguramente había estado siendo una carencia al interior de nuestros vínculos, ¿no? Quedando solo exacerbando el contacto hacia afuera, ¿no? Sí, sí, la parte externa y superficial de la que podíamos evadirnos y dar la vuelta muy fácil y ahorita pues no, no tanto, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues ahorita les invito si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle a la maestra Viviana, si hay algo en lo que quisieran ahondar después de esta charla, es el momento justo, el momento correcto. Estoy aquí leyendo sus comentarios, sus saludos, muchísimas gracias a todos. Este, es más, si a alguien le queda alguna duda con respecto al tema que abordamos hoy. Por Y ahí sí, no, Claudia ponía que cada vez que sus hijos bajen al súper les va a dar una mandala para como iluminar, no estaría mal, ¿no? Como estaciones previas a la cocina para que además no todo se resuelva nada más con las papitas y las galletas. sí, es cierto, muy cierto, además, muy buena. Sí, sí, hay que encontrar todos estos recursos. Yo siempre decía, porque no hay refrigerador que alcance. Y para quienes tenemos dos o tres, todavía es más complicado. Ok,
Pues muchos saludos, buenas noches, felicitaciones y demás. No leo aquí ahorita ninguna pregunta. Que muchísimas gracias, que muy completo el tema. La verdad, yo estoy encantada de tener esta charla contigo. Aquí voy a dejar tus datos por si alguien quiere contactarte. La verdad, una experta en el manejo de esta situación. Ella me dice, soy docente y psicoterapeuta. Y sí, la verdad es que es muy docente. Me encanta siempre cuando podemos platicar de ciertos temas, porque además a mí me parece como muy coloquial el asunto, pero cuando lo ves genuinamente en el contexto que estamos viviendo es importantísimo. Tenemos que resarcir como todas estas áreas que están trastocadas en nuestras relaciones interpersonales, porque al final del día son estos vínculos los que nos van a sostener. No vivimos en cavernas, no vivimos aislados. Es necesario esta red que nos sostiene, que nos mantiene, y es mejor si esta red es una red que podemos construir desde un lugar sano, no perfecto, pero sano. Y entonces hay que empezar por uno, ¿no? Si yo me conozco, sé de mí, entonces va a ser mucho más fácil poder construir estos puentes en donde a veces habrá discordancia, habrá momentos de todos modos álgidos, existirán las crisis que nos van a ayudar siempre a crecer, pero al final del día tendremos esta posibilidad de siempre reparar, que es lo más importante. Así que, ¿algo más que nos quieras comentar, Viv, antes de cerrar? Pues digo, antes que nada agradecerte mucho el espacio, me encantó. Digo, obviamente es así como que una revisión pues general, ¿no? Sí, Práctica. sí. Ciertamente, como dices, bueno, en términos de las relaciones interpersonales puede haber muchísima profundidad, ¿no? A lo mejor ahorita estamos hablando de ciertas cosas que si logramos manejar, ¿no? Aprender a autorregular, pues facilitarán o beneficiarán. Y volvemos, si hay problemáticas, pues obviamente requerirán a lo mejor de más profundidad y muchos aspectos, pero son estas cuestiones a veces incluso como del día a día y muy cotidianas que también si logramos hacernos conscientes y responsables de esta autorregulación de nuestras emociones y de controlar estos estados de ansiedad, pues a lo mejor ya estaremos favoreciendo y beneficiando mucho esta incluso convivencia a veces un poquito más armoniosa o menos conflictiva, ¿no? Que nos permita, pues en todo caso, entrar a profundizar más. Y bueno, pues encantada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Me encantó también que pudiéramos tener así como esta charla muy coloquial. Y de verdad mis respetos y admiración con todo lo que haces, Moni.